queremos hablar en los próximos minutos de un tema en el que, le soy sincero, hemos querido pasar un poco de puntillas por arriba y les explico por qué. Porque alguien dirá, bueno, con todo el tiempo que se lleva hablando de esto, hemos querido pasar un poco de puntillas por arriba porque particularmente a mí personalmente, me parecía que era un debate que no debería estar en los medios. Que el debate pueda existir me parece magnífico y ya saben cuál es mi defensa sobre lo de debatir y lo de lo profesionales que somos en La Palma para el debate, ¿eh? Porque somos profesionales en el debate, eso seguro, ahí sí que somos top. Pero entendía que la bajada de la Virgen, la figura de don Luis Coviella y la propia bajada no debía estar en un debate público. Entendía que el debate se podía mantener en los foros pertinentes, pero no entendía en ningún momento que esto se usara a través de los medios de comunicación, que se usara a través de las redes sociales, que se generara todo este caldo de cultivo, porque creo que se podría, no sé si todavía están a tiempo, pero creo que se podría solucionar dando explicaciones, no colocándose mucha gente que se ha colocado de perfil, bueno, una historia. Les hablo, ya lo sabrán, porque les conté antes, de la orquesta o de la música a interpretar en actos de la Bajada de la Virgen. No digo yo, de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, porque alguien puede decir, bueno, ¿y por qué la Sinfónica de Las Palmas y no la Sinfónica? Pues ya, como el debate ya se ha abierto, es decir, han abierto un melón que ahora es un melón infinito, pues la orquesta de profesionales que vaya a interpretar el minué, el carro, que vaya a interpretar la música de la bajada. Ya saben que hay varias posturas, posturas yo creo que muy diferentes. Está por un lado un colectivo que defiende crear una orquesta de músicos de La Palma, y que esos músicos de La Palma, no sé si que residan en La Palma, que no residan en La Palma, no lo sé, eso no lo tengo muy claro, pero de músicos de La Palma, eh, sean los que interpreten la música de la bajada. Se cree una orquesta. Luego está la asociación Luis Coviella, que no está muy por la labor, bueno, que no entiende esa postura, porque entiende que la música escrita por don Luis necesita, en este caso, a unos profesionales para ser interpretada como se merece esa música, como se merecen esas piezas musicales, y como se merece la propia bajada. Y luego están los que opinan que esto, ¿por qué cambiarlo? ¿Por qué vamos a cambiar algo que funciona? ¿Por qué no se continúa como en anteriores bajadas? Luego han salido, abierto el melón, que si siempre es lo mismo, que le pagamos a los de fuera, que no valoramos los de aquí, que tenemos magníficos músicos, músicos espectaculares, y patatín, patatán, y entonces a partir de ahí pues ya se ha abierto el debate. Si los músicos nuestros son tan buenos, ¿por qué no están tocando en la Sinfónica de Londres? Y si son tan buenos, ¿por qué no están en las... Bueno, ya saben, melón abierto. Hasta ahora, hasta hace pues algo más de una semana, eh, era completamente reacio a entrar en este debate, porque repito, creo que la figura de Luis Coviella no merece este debate público, no merece que lo tengamos en boca todos, y la bajada creo que es más que una orquesta sinfónica, sea Sinfónica de Tenerife, de Las Palmas, o la Sinfónica de Londres, o de La Palma. Creo que la bajada es mucho más que eso. Y que si el único problema que vamos a tener en la bajada es con la orquesta, pues nos va a salir una bajada magnífica, ¿eh? Ojalá este sea el único problema que tengamos. Con todo este panorama, hemos pensado que queríamos invitar a un músico profesional, alguien que conozca por dentro lo que es una sinfónica, que lo conozca perfectamente por dentro, que lleve 30 años como músico profesional, que toque en una orquesta sinfónica como la Sinfónica de Tenerife, además siendo cosolista en la Sinfónica de Tenerife, que conozca por dentro de la bajada, porque claro, si siento aquí a alguien que toca la Orquesta Sinfónica de Tenerife, pues igual le va a resultar todo esto tan extraño, va a mirar y va a decir, pero que ustedes están planteándose que... Pero claro, había que traer a alguien que conozca la bajada, que sea de La Palma, que haya tocado en la bajada. Es más, que compone
la música del carro de esta bajada. Y está con nosotros, yo se lo agradezco enormemente porque además se ha trasladado desde Tenerife aquí a La Palma, suele venir habitualmente, pero que hoy especialmente se ha trasladado para estar compartiendo este rato con los oyentes de Herrera en COPE. Gonzalo Cabrera. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por brindarme este espacio, por estar aquí. Me alargué en la exposición, pero claro, es que es un poco complicado. Yo no sé si a ti cuando empezaste a conocer toda esta polémica, no sé cómo te lo tomaste, cómo lo interpretaste, porque es un poco complicado, es un melón difícil de abrir. Sí. Bueno, empecé a ver esta polémica y empecé a constatar que iba increciendo, usando un término musical, increciendo, a unos niveles que realmente se convierten en insoportables, porque hemos traído a Luis a este debate, que ya no está con nosotros, y sin embargo, pues, si Luis estuviera vivo, si Luis hubiera, estaría esto y lo otro. Miren, Luis no está. Además, Luis dejó por escrito perfectamente lo que quería. Y no porque lo haya escrito, que lo escribió en algunos artículos, de la necesidad de importar para generar belleza absoluta. Cuando se escribe un material sinfónico tiene que ser interpretado desde el punto de vista sinfónico, pero de la lectura objetiva del material que dejó escrito, pues yo he tocado prácticamente toda la música de Luis, he sido incluso concertino de orquesta para tocar la música de Luis. Entonces se termina incluso llegando a deslizar la idea que la de música de Luis es muy fácil. Eso lo he oído yo en antena, y yo. Que es muy fácil, que es una música asequible. Bueno, yo quisiera, porque es necesario poner un punto de cordura, por lo menos intento, sin meterme con nadie, desde el punto de vista técnico. Miren, en el mundo de la historia de la música, y en un momento en que las orquestas fueron creciendo por necesidades inherentes a las propias orquestas, por el principio con 4 músicos se resolvían entre ellos, después entra el director cuando empieza el clasicismo, y dentro del clasicismo y en su última etapa hay un compositor que dice que necesita, más allá de la propia música, necesitó utilizar la palabra, y entonces genera por primera vez en la historia de la música una sinfonía coral con coro y solistas, nada menos que Beethoven en su 9ª sinfonía. Esa es una historia muy compleja, porque introducir eso, después no muchos compositores usaron ese formato, pero resulta que Luis, que tuvo siempre una mirada hacia afuera, en el sentido de nutrirse de los maestros, estudió a Beethoven, estudió a Wagner, del que hizo un trabajo de investigación que todavía no se conoce, pero bueno, que se dará cuenta de él en breve gracias a la asociación. Estudió a los grandes maestros y recupera ese formato orquestal, sinfónico, coral. Además añade un tema nuestro, que es Los aires de Lima, y con todo eso genera un minué sinfónico de una belleza extraordinaria y de una dificultad enorme. Lo quiero aclarar porque cuando en un escenario conviven una orquesta sinfónica con un 16-14, bueno, le digo un 16-14 que él propone para la orquestación, quiere decir que la cuerda termina siendo solo en la parte alta de la cuerda, son los violines primeros, en secciones primeros y segundos, está proponiendo a 30 personas. Y ese equilibrio orquestal creo que lo hace deduciendo la partitura, porque implementa todo esto con un cuarteto de solistas a 4 voces diferenciadas, implementa esto con un coro de adultos, que hasta ahí hizo Beethoven, pero además introduce un coro de niños. Son 130, 140 personas en el escenario. Decir que esa estructura es simple es directamente desconocimiento. Absolutamente desconocimiento. Es una estructura complejísima donde hay que buscar unos equilibrios orquestales, donde los músicos tienen que saber cuándo tocan más piano para que se oiga en este caso el tenor, o cuando se oiga en fin, son unos equilibrios que tienen que ser muy profesionales. Evidentemente Luis, cuando escribe su minué por los años 80, es muy consciente de que La Palma no puede nutrir esa orquesta, y a pesar de eso lo escribe porque me parece a mí esto... creo que también es obvio, aspira a la belleza, y porque Luis aspira a la cultura y se lo regala a la isla.
le regala un minué sinfónico. Es todo un hallazgo que tengamos a Luis Coviella, nutriéndonos como nos ha nutrido. Mire, antes de los años 40 no había música en la bajada. Primero porque no existía el minué, y segundo porque los carros anteriores a esa fecha eran muy anecdóticos en cuanto a lo musical. Había una llamada de trompeta, había un tambor que sonaba, y los textos eran versos que loaban a la Virgen y poco más. Con Luis se genera una trama literaria fantástica, unos planteamientos teológicos de una profundidad. Hasta el que era presidente de la Conferencia Episcopal, don Elías Yane, habla de ese extremo, diciendo que lo que allí sucede tiene una profundidad extraordinaria, y encima añade la música, el mismo. Quiero decir, es el último humanista que nos ha quedado en la historia, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que Luis es un estorbo, porque al final viene a decir que las bajadas de la Virgen introduce un elemento cultural complejo en las bajadas. Podemos renunciar a ello y quedarnos con cosas pequeñas. Bueno, eso es otro debate que habría que analizar, pero teniendo esas músicas, teniendo esa belleza, teniendo todo eso, me parece que poner en riesgo todo eso, porque claro, aquí el debate está en la orquesta que lo interprete, ¿no? Esa orquesta que lo interprete, yo he sido... Bueno, ese debate está ahora, porque ese debate no había existido. Exactamente, ese debate durante las últimas ediciones de la bajada, muchos lustros ya, siempre ha sido una orquesta que intentaba mejorar a la anterior, porque se deducía que esa belleza generada por Luis tenía que llegar a las cotas de máxima excelencia, ¿no? Entonces, ahora surge esto, que por eso la pregunta inicial que me hizo sobre cómo estás viviendo todo esto, es pues estupefacto. O sea, no entiendo el debate. O sea, además es un debate en planos muy diferentes, y cuando los debates están en planos muy diferentes, la conciliación resulta complicada. No hay ningún punto en común por el cual empezar a hilar un argumento que pueda satisfacer o que pueda resolver este debate. ¿Por qué? Porque en una parte del debate tenemos lo emocional, el anhelo de tener una orquesta. Mire, yo incluso me apunto a ese anhelo, ¿no? Como palmero. Y va a ser bueno, en fin, me apuntaría. Evidentemente, ese asunto, al margen de la bajada, merece un debate sosegado. ¿Por qué? Porque una organización orquestal sinfónica es tremendamente complejo. Aquí estamos hablando de la viabilidad económica, de la viabilidad en rentabilidad sociocultural. Me refiero a qué personas van a escuchar esa orquesta, cuando para una orquesta sinfónica normal se necesita una masa crítica de cerca de 2 millones de personas. Aquí, con 50.000 personas en invierno, ¿qué rentabilidad sociocultural va a tener esa orquesta? Pero además es que no se sabe de qué orquesta se está hablando. ¿De qué orquesta se habla? ¿De una orquesta, de una camerata, de una orquesta clásica o de un corte romántico o posromántico? Porque eso, cada una de esas nomenclaturas lleva implícito pues un número de componentes que la forman. Por ejemplo, si nos vamos a una orquesta posromántica, tendríamos una orquesta de 120 personas o de 100 personas. Si nos vamos a una camerata, tendremos una orquesta de 20 personas, insuficiente a todas luces para cubrir los actos de la bajada. Entonces, yo quisiera saber, porque ya no solo es que se hable, sino que parece que ya existe esta orquesta, ¿no? Todo el mundo, no, lo de fuera viene, encima este conflicto que a mí realmente me resulta preocupante, de lo de fuera y lo de dentro, y estamos hablando de cultura y de darle viabilidad a la música de Luis, por favor, que merece que hagamos lo que esté en estas manos para llegarle a Luis, para estar acorde con el regalo que nos ha hecho, ¿no? Entonces, yo este debate en dos niveles, donde por un lado está la emoción, la cuestión emocional, la cuestión de el anhelo de tener una orquesta, comprensible, y después por otro lado está el criterio de la eficiencia para decir esto es una cosa puntual, de 5 en 5 años, la obra necesita, porque lo pone el score de director, la partitura de una resolución técnica de envergadura, y hay que resolverlo. Y claro, en este punto me da la impresión de que la bajada ahora de la edición 25 es la orquesta. No, miren, yo creo que la bajada son los enanos, la ilusión de los chicos que bailan, la ilusión de los chicos de la escuela de teatro que preparan el carro, en fin, eso es la bajada, y sobre todo darle cabida a los creadores. Los creadores que desinteresadamente, absolutamente desinteresadamente, regalan una y otra vez sus obras
para que la bajada mantenga un estatus, y además acorde a los tiempos que corren. O sea, no, recuperar un carro de hace 250 años puede ser anecdótico, pero me parece a mí que sería más interesante que un dramaturgo de la altura de Antonio Tavares pueda decir algo sobre esto, ¿no? Pueda aportar su versión. Bueno, voy a ir. Sí, pues. Voy a ir porque tengo un montón de dudas y ya te advierto que te voy a aprovechar, ¿eh? O sea, que voy a aprovechar la entrevista para aclarar un montón de dudas. Por ejemplo, el carro. El texto del carro lo escribe Antonio Tavares, buen amigo además. La música es tuya. Sí. Vale. Tú compones una música en base a que compongo una música para una sinfónica. Ah, por supuesto, claro. Bueno, no, por supuesto no. A mí Antonio Tavares me dice en una conversación hace, pues yo creo que es 9 años ya, claro, fue para era para la edición del B del 20. Uh-huh. Dice, ¿tú me escribes? Y yo le dije, no. Digo, porque para mí, o sea, la idea de Bajada de la Virgen era muy grande, es muy grande. O sea, yo toqué en las bajadas toqué en el 80, que era 2 de los 3 palmeros junto con mi profesor y César Cabrera y demás, porque ya en esa época empezaron a importar orquestas, y esa idea me llenó por un lado de emoción y por otro lado de cierto temor. Bueno, le dije, pues pásame el texto, por favor, y te voy a musicar un par de números. Y se los di, dice, termínalo. Y entonces, bueno, empecé una colaboración extraordinaria que he disfrutado muchísimo, no solo con él, sino con Carlos de León después, cuando ya la música la presenté, imaginando cómo iba a ser el acto. Muy emocionante para mí. La verdad que lo he pasado en grande escribiendo esta música. Y me dice, la pregunta es, pensé en sinfónico. Claro, pensé en sinfónico porque, digamos que esa parte musical hace de banda sonora de una acción dramática. Entonces, como en el cine, ¿no? O sea, uno va a unas películas y a veces sale muy tocado emocionalmente y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que eso es por la música. Entonces, en esas conversaciones con él, hablamos de los personajes, de la entidad de los personajes, intenté, con la herramienta que para mí me resulta más completa ahora mismo, que es una herramienta sinfónica, escribí eso sin saber que ahora mismo estaríamos en esta polémica, porque si me hubieran dicho que no se puede escribir para una herramienta sinfónica, pues a lo mejor ni siquiera me hubiera interesado. Quiero decir, yo creo que si puedo escribir para eso, conozco la herramienta sinfónica y me parece que es la más adecuada, pues pensé en que esto no iba a generar absolutamente ningún tipo de polémica. Por eso que me he sentido un tanto estupefacto por lo que está pasando, ¿no? Otra cuestión, tú eres profesional, llevas 30 años. Tenemos tantos músicos palmeros, aunque estén en la diáspora, que pudiéramos echar mano de todos, mira, de ti. Pero tenemos 100 músicos que pudiéramos irlos llamando a todos, traerlos aquí a hacer una orquesta, aunque de fuera o de aquí. Bueno, hay varias consideraciones, porque el reunir a músicos que no se conocen entre ellos ya empieza a ser un detrimento, ya empieza a tener carencias, ¿no? Las orquestas se caracterizan, las orquestas que dan viabilidad interesante y un estándar de calidad óptimo, se caracterizan básicamente por tener un estándar de calidad homogéneo. Esto quiere decir, se lo explico, creo que se entendería muy fácil, si en una cuerda de primeros violines hay, vamos a poner de 10 personas, hay 8 que son extraordinarios violinistas y hay un amateur, uno, esa cuerda no funciona. Le digo, si el concertino de la orquesta dice, por favor, en este pasaje del compás 18 al 25 necesitamos un espicato ligero en el centro del arco. Y hay un amateur que eso no sabe ni lo que significa, o que no lo puede hacer porque no tiene el desarrollo técnico adecuado. Ese espicato en el centro del arco ligero no funciona. Pero no funciona en esa persona, no funciona en la cuerda. Se oye absolutamente distorsionado. Claro. Con lo cual, una de las carencias, porque yo fui consultado de la asociación como técnico para ver ese proyecto presentado que estudié en profundidad, no hablo de oídas, lo estudié en profundidad, y empecé a analizar los pormenores, las personas que tocaban, pues me di cuenta que el principal problema con el que nos encontramos es que hay niveles totalmente diferenciados. Hay de personas muy capacitadas para tocar, que contabilicé como profesionales, porque también se dice que son profesionales los que
tener un título no es ser profesional. Uno empieza a ser profesional cuando desarrolla un empeño. Entonces ahí todos son profesionales, pero bueno, empiezas a dirimir y a ver, pues mira, este chico toca en una orquesta infantil, este chico toca en una orquesta juvenil, este chico ha tocado en la Joven Orquesta de Canarias. Bueno, a la pregunta es, los niveles tan diferenciados de la orquesta imposibilitan un resultado óptimo. Otra cosa, discúlpame, cosa es que si se hace, por supuesto, se va a tener el aplauso incondicional del pueblo. Bueno, eso es un debate que a mí me preocupa mucho, porque a los chicos no se les ayuda generando un aplauso incondicional. A los chicos se les ayuda dándoles dinero, becándolos, como pasó conmigo. Yo me fui con 15 años a Bruselas, con 16 años a Bruselas, con una beca del gobierno de Canarias de 700.000 pesetas, más una ayuda del Cabildo Palmero. Y ahí me fajé a estudiar. Y ahí me pusieron en un nivel para competir, a entrar en cualquier orquesta. Con ese aplauso fácil y con esa autocomplacencia, creo que puede terminar en melancolía o en frustración, ¿no? Creo que esa no es la vía para ayudar al palmero. Y en cuanto al número de personas, que era la pregunta, es que me desvié un poquito, perdóname. No pasa nada. En cuanto al número de personas, mire, una orquesta sinfónica se llama sinfónica por la cuerda, en una proporción más o menos de 70% cuerda, 30% familia de viento y percusiones que se juntan. En la nomenclatura es cuerda por un lado, viento y percusión por otro. Suele ser 70%, y después de la obra, depende de la obra, pues puede variar a un 65 o incluso más. Bueno, pues contabilizando los palmeros que, bajo mi punto de vista técnico profesional, yo autorizaría a tocar, tenemos 3 palmeros en la cuerda de 32 componentes. Si usted cree que eso garantiza la eficacia de la cuerda, ¿garantiza el aplauso? Sí. ¿Garantiza que la música de Luis, al que respeto en profundidad por lo que hizo, por lo que nos dejó como legado, no lo garantiza en absoluto? Eso es una decisión que alguien tendrá que dirimir. Si nos pusiéramos en ese caso, repito que voy a intentar exprimir a Gonzalo Cabrera en la entrevista. Si nos pusiéramos en ese caso, vamos a ver lo que decide el patronato, pero si nos pusiéramos en ese caso, estamos a 31 de enero. O sea, la decisión no se va a tomar antes del 6-7 de febrero. Entiendo yo que antes del 20 de febrero nos estaremos organizando todo. Gente que viene de diferentes ámbitos, de uno ser profesor, el otro hacer tiempo que no toca o tocar de forma amateur. Nos da tiempo de marzo a junio a que eso tenga... Vaya, yo cuando veo, yo no tengo ni idea de música, pero ni la más remota idea, pero lo que sí tengo claro es que cuando veo una orquesta sinfónica o una camerata o lo que fuese, van sincronizados como es un reloj suizo. Sí, o sea, eso es inherente a lo que debe ser, ¿no? Y eso entiendo que se consigue con muchas horas de ensayo, con mucha complicidad, incluso por ejemplo, en los violinistas, pues tendréis vuestra propia complicidad. Hombre, claro. Para saber, oye, espera que... ¿no? ¿Eso se consigue en 4 meses, en 3 meses? No, ni en 3 años. No, eso no se consigue, porque es que, mire, las orquestas garantizan su eficacia a través de controles de acceso. O sea, yo soy miembro de tribunales en la Orquesta Sinfónica, se me ha convocado muchas veces para formar parte. Y mire, nos encontramos con que un acceso de una sola plaza de tutti en la cuerda, se te plantan 60 personas que te vienen de Austria, de Viena, de París, de tal, con unos niveles extraordinarios para dar una sola plaza. ¿Por qué se hace eso? Porque el estándar de calidad que tiene la orquesta esa, y como casi todas las orquestas, es decir, ¿qué repertorio vamos a ofrecerle a la ciudadanía? Pues vamos a ofrecer desde lo más atrás en la historia hasta una tetralogía de Wagner o la Sinfonía de los 1000 de Gustav Mahler, ¿no? Entonces, el estándar de acceso tiene que ser posibilitar que eso suceda. Pero es que las orquestas, mire, la Sinfónica de Las Palmas, a mí, que sea la Sinfónica de Las Palmas, o que sea la Sinfónica de Madrid para las fiestas lustrales, me trae sin cuidado, absolutamente sin cuidado. Ahora, los estándares de calidad no me traen sin cuidado. Entonces, después de haber perdido la ocasión de tener aquí a la Sinfónica de Tenerife... eso lo explicamos ahora también. Sí. Después de tener esa cuestión finiquitada,
pues consideré que la orquesta con avales suficientes para desempeñar esta actividad sinfónica de la Bajada era la Sinfónica de Las Palmas. Se podía haber recurrido a la Sinfónica de Viena, evidentemente eso es un... Pues fíjate que también la tengo esa para hacerte esa pregunta. Vale. También. Vale, no, pero bueno, en fin, por cercanía, por intentar que los costes no sean tal, pues porque las orquestas cobran, evidentemente, pero cobra la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y cobra. Sí, bueno, la de La Palma, porque se ha dado a entender que esa orquesta es como el enano que baila el enano. No, esa orquesta tiene un presupuesto enorme. Esa orquesta, la gente que viene de fuera, que es mucha, va a cobrar un caché por tocar. Además de cobrar un caché, va a tener más tiempo de preparación, porque se considera que encima, pues en fin, dado esa disfunción en los niveles, pues necesita más tiempo, con lo cual implica hospedaje y más tiempo en la isla. Me preguntaba si hay tiempo. No hay tiempo. Es inconciliable, porque lo que se está hablando es de que un amateur no tiene en 2 años o en 3 años la posibilidad de llegar a ese estándar de calidad para que cuando... Mire, yo a veces en la sinfónica soy cosolista, y entonces cuando la solista pues tiene una libranza por descanso necesario, me toca a mí estar al frente de mi sección. Y me hablaba de las complicidades. Las complicidades es que sin decirle nada a la sección, sino solamente haciendo un gesto, ya todo el mundo sabe lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, claro, pongan una orquesta donde hay estudiantes sin titulación, estudiantes con titulación, amateur, y encima añada que no se conocen entre ellos, que es la primera vez que tocan. Añada además de eso el estrés profesional que provoca una retransmisión en directo para televisión. Mire, yo asesoré a la asociación diciendo que esto es inviable. Pues que tomen la decisión que consideren, pero esto de esta manera es inviable. Hay una cuestión que no se ha planteado en el melón, yo no la he escuchado, pero que yo me la planteé el otro día. Yo creo que me dedico a esto porque me hago muchas preguntas, ¿no? Ahora que está en el debate, que todo el mundo, y creo que decías bien, porque comparto a pie puntilla, tiene en la boca a Luis Coviella, ¿cómo nadie ha pensado en que igual lo que teníamos que haber hecho no era la Sinfónica, una orquesta de La Palma, ni la Sinfónica de Tenerife, ni la Sinfónica de Las Palmas? Igual lo que había que hacer era, para poner incluso más en valor la obra de Luis Coviella, es que tocase la Sinfónica de Viena o la de Londres. Bueno. Y que nos costara, sí, un montón de dinero, pero Ricky Martin o Chayanne o no sé cuánto también nos cuesta un montón de dinero. Claro. Y así pondríamos en valor incluso más la obra de Luis Coviella. Bueno, yo por mi parte le compro la moción. O sea, por supuesto, la obra de Luis Coviella, no la minimicemos más, por favor. La obra de Luis Coviella es una obra grande, es el formato más grande que se empleó en la historia de la música, un formato sinfónico coral. Yo creo estar desde mi capacitación técnica como músico profesional en una orquesta de más de 30 y tantos años, puedo afirmar que el que diga lo contrario, no con maldad, pero es que no sabe lo que está diciendo, ¿no? Entonces, que viene la orquesta, yo me planto en la primera fila a escuchar la obra del maestro Coviella, de ese regalo que nos ha hecho. Pero no sé si es que es un poco de loco lo que digo. No es ir a un paso de poner más en valor. Exacto. Lo que Luis nos dejó, el legado que nos dejó. Claro, ¿Cómo lo pongo más en valor? Que no me estoy metiendo con que hagan una orquesta en La Palma, que yo me los conozco, las interpretaciones. No estoy hablando de nada de eso. Puede estar la orquesta de La Palma y podemos traer a la Sinfónica de Viena. Podemos hacer las dos cosas si quieren. Lo que digo es poner en valor la figura. No sé, Luis nos dio tanto y nosotros ¿qué le hemos dado? Bueno, mire, si me a cambio. Voy a intentar ser lo más breve posible, porque yo sé que a veces me voy un poco por la periferia. Evidentemente que esa orquesta podría estar aquí, evidentemente que no estaría de más que se tocara con una gran orquesta, una gran obra como la que nos dejó Luis. Pero mire, en su muerte, afortunadamente, nace la Asociación Luis Coviella. Le voy a contar una anécdota de lo que ha pasado con una de las acciones de la asociación. Luis escribió muchas canciones para voz y piano. Cuando la asociación convoca una audición en Tenerife invitando a Víctor Pablo Pérez, un director de reconocido prestigio nacional e internacional, con grabaciones discográficas, incluso hasta en la Deutsche Grammophon y demás. Y de esa audición se le presentaron algunas canciones. Termina la audición, se levanta Víctor Pablo y dice: esto que acabo de escuchar es muy bueno. Si ustedes lo orquestan, lo llevan a una orquestación,
yo lo incorporo en mi programa sinfónico de la temporada. Víctor Pablo tiene como director honorífico de la Sinfónica algunos programas de temporada. Y cuando digo esto, quiero recalcarlo porque incluir, los programas de temporada de los directores son muy específicos, los diseñan ellos y quieren dar lo mejor posible, ¿no? Entonces, con la asociación por medio, se encargó a un magnífico profesor del Conservatorio de Tenerife, que ya jubilado, bueno, tiene, creo que ya 90 años, creo que cumplió, don Armando Alfonso, director de la antigua Orquesta Sinfónica de Tenerife, de lo que era la Orquesta de Cámara de Tenerife, y compositor reconocido. Se orquestan las 5 canciones de Luis, y aventura acaba... Hace 3 años creo que fue que se hizo. Acaba con un programa de temporada en uno de los grandes auditorios de este país, con una de las orquestas de reconocido estándar de calidad en este país, un programa que decía, en su cartelera decía, Coviella Mahler. Creo que eso es poner en valor a Luis. Pues eso... Creo que eso es poner en valor. Y la asociación ¿Y la bajada promovió... no tiene que hacer eso? Claro, lo tiene que hacer. Pero eso lo dije porque aquí también se ha puesto en ese melón que usted comenta, que la asociación ha negado, que la asociación, no sé qué. Mire, la asociación hace acciones como la que le acabo de explicar. La asociación sabe perfectamente, porque se ha asesorado, no solo conmigo, yo he reunido se lo cuento, a 4 palmeros que tocan en la Sinfónica de Tenerife con 35, 40 años de experiencia para analizar en profundidad esto. Y coinciden en lo que yo, digamos, que estoy haciendo de portavoz de esta historia. Creo que las acciones que hay que acometer es garantizar que la música de Luis esté en las mejores manos posibles. La asociación no nace para venir a decir que no. La asociación nace para hacer acciones como la que le acabo de explicar. Y la asociación nace para, con el argumento y la profesionalidad necesaria, porque... nace con el objetivo de defender, difundir y proclamar a Luis en un punto en el que debería estar. Se preocupa de asesoramiento externo y dice, en ningún caso niega, dice, le da igual la orquesta que sea. Mire, si aquí hay una orquesta de La Palma contrastada, reconocida y que sea capaz, pues la Orquesta de La Palma. O sea, lo que dicen es, por favor, que la música de Luis sea interpretada por una orquesta de corte profesional. No habla de la Orquesta de La Palma, ni habla de la Sinfónica, ni habla nada. Pero es que es el deber legítimo y moral que tiene la asociación para defender la figura de Luis. Por favor, que se aclaren estas cosas, porque es que de repente se generan sufrimientos personales. Aquí hay una campaña ahora de que han negado a Luis, No, nadie ha negado, todo lo contrario. Intenta salvaguardar la figura de Luis poniendo al servicio de su música y de su regalo las mejores condiciones posibles para la interpretación. A ver, que no quiero que se me olvide. ¿Cómo es el asunto de la Sinfónica de Tenerife? ¿La Orquesta Sinfónica de Tenerife tenía un convenio para ser la orquesta de la Bajada del 20? Sí. La Orquesta Sinfónica de Tenerife estaba ya tramitando los segundos pasos, ¿no? Después de una conversación institucional entre Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento y Cabildo de La Palma, porque aquí en aquel entonces también el Cabildo de La Palma estaba en ese asunto. Ya estaban en los pasos de dirimir, pues, el número de personas que vendrían, cómo es el alojamiento, en fin. La Orquesta Sinfónica de Tenerife iba a ser la Bajada del 2020. Y entonces reeditan el compromiso para el 25, que es esta bajada. Y a mí me consta que en junio ese compromiso estaba ya consolidado, a niveles políticos, no a nivel contrato, porque eso finalmente va siendo de forma progresiva, pero sí estaba consolidado. Yo no sé si es que se empezó a tontear aquí con cosas, con cuestiones, yo ya me pierdo, yo no soy político, ni quiero serlo, y en claves políticas pues no me sé, pero no sé dónde se perdió ese compromiso para terminar en este debate. No, pues me preguntaba inicialmente en la entrevista, ¿cómo te ha venido este debate? Pues mire, con estupefacción, estoy absolutamente alucinado, como dicen ahora, y mis hijos, papá, no te flipes, ¿no? Sí. Pues estoy flipado con esto. En el 20 no existió el debate. No. Pero mire, es que en esta bajada, la bajada es la orquesta, por Dios. Vamos a ser un poquito sensatos. La bajada no es la orquesta. La orquesta es... Mire, si el carro, que lo compuse yo, se graba y viene un señor y pincha según van saliendo los actores y pinchan, podría funcionar.
que es lo de menos la orquesta. Podría funcionar, hombre, evidentemente por el espectáculo. Cuando va a ver usted una ópera, pues quiere ver a su orquesta, ¿no? Cuando el espectáculo, pues la orquesta que esté allí en directo, porque además se producen unas sinergias con los intérpretes, que eso no se puede dar desde una. Pero bueno, se podría salvar incluso haciendo música enlatada. No es el objetivo de la bajada de la orquesta, en ninguno de los términos. Es que creo que estamos dándole vueltas a un debate que no tiene por qué existir. No tiene. Mire, el debate de lo emocional con el debate de lo técnico, no, si no hay un punto conciliador para poder llegar a un puerto necesario, no puede de ninguna de las maneras llegar a ningún lado. Vamos a hablar de una orquesta para La Palma. Bien, yo me apunto a ese proyecto de hablar de una orquesta para La Palma. Pues vamos a ver consideraciones. Mire, yo le quería comentar también otra último extremo. En todo este debate se ha hablado de que esa orquesta para La Palma de alguna manera serviría para evitar la fuga de talento, de que nuestros palmeros... No quiero entrar en el fútbol, en el símil futbolístico, pero ¿usted cree que es un chico que destaca enormemente en nuestros equipos insulares? No está el Madrid, el Atlético, el Barcelona mandando ojeadores para llevárselos fuera. ¿Y usted cree que si un chico puede estar en el City o en el Madrid, tendría las ganas de estar en el Mensajero o en el Tenerife? Pues yo creo que no. Pero además de eso, si generamos una orquesta para La Palma, si la generamos con una inversión enorme, no sé si es el momento, después de lo que ha vivido la isla, generar una inversión de millones de euros, evidentemente tendría que ser financiada desde lo público. Y cuando se financia desde lo público, los accesos a esa orquesta son públicos. Entonces se accede en concurrencia libre y se accede en igualdad de oportunidades. Con lo cual tendríamos la paradoja de tener una orquesta creada para la antifuga de talentos, donde se te plantan aquí 500 personas para competir de un nivel. Yo le decía a una persona, a un exalumno mío, que está de alguna manera involucrado en esta polémica, digo, ¿tú te acuerdas cuando yo no te dejaba tocar un fa sostenido que no fuera exactamente el fa que propone Beethoven en el concierto en re mayor para violín, y que nos pasábamos una clase retocando ese fa sostenido? Digo, porque es que cuando sales de esa clase y cuando sales de terminar tu carrera, empieza realmente el competir por tu futuro a nivel profesional, y ahí no te van a perdonar. Ahí, si tu fa sostenido no es el fa sostenido que pone Beethoven, no entras a ninguna orquesta. No podemos derivar esa discusión como hoy en radio, que me quedé realmente paralizado, y oír decir, pero ¿qué importa que no esté afinado? Al final, lo que importa es que sean chicos palmeros, y al final ni siquiera nos vamos a enterar. Bueno, si ese es el debate, yo no pinto nada en esta emisora ni en ningún lado. O sea, me vuelvo a mi historia. O sea, no podemos dar válido eso, no podemos validarlo. Luis no lo validó, Luis, y no lo digo porque interprete a Luis, lo digo por la lectura objetiva de su música. Hace medio siglo ese señor, más de medio siglo, ese señor estaba escribiendo sinfónico para la isla, que no escribía sinfónico para exportar lo que lo podría exportar. Usted me da un minuto más para explicar un proyecto de Luis Coviella. Mire, Luis Coviella escribió durante 25 años, 30 años estuvo investigando sobre la comunicación en Wagner, sobre Wagner. Conocía perfectamente la música de Wagner, pero no quiso ser un historiador o hablar de su música, sino que empieza en la preocupación de que en la tetralogía, que es inmensa en horas, empieza a hablar de los leitmotiv, empieza a verificar que un leitmotiv es una unidad, una célula musical que habla o que se escucha cada vez que sucede algo en la escena. Estamos hablando de la ópera, de la tetralogía, y entonces el leitmotiv, cuando Sigfrido levanta la espada, suena pues una pequeña célula musical. Entonces Luis dice, ¿y por qué Wagner la escribe de forma diferenciada cuando vuelve a levantar la espada en otro momento de la ópera? Bueno, empieza a hacer un estudio estadístico y se da cuenta, o es el objeto de su investigación, que el leitmotiv termina cobrando una significación semántica. O sea que cuando suena la música, ya el que oye ya no está escuchando música, sino está escuchando casi de forma semántica lo que está ocurriendo en la trama. Ese proyecto se llama La comunicación en Wagner, y ese proyecto, otra vez más, gracias a la asociación, y después del aval de personas especializadas en el mundo wagneriano, por ejemplo, el aval de un señor que acababa de publicar una tesis doctoral sobre la llamada de las trompetas en Wagner, recomiendan la publicación de ese libro, poniendo a Luis como de las personas más autorizadas de este planeta para hablar de Wagner, a la altura, no me acuerdo ahora mismo los nombres,
Pero bueno, si se quiere, yo se los traigo los nombres, porque lo tengo todo, de fulanito y menganito. Ese proyecto va a ver la luz. Ese proyecto es un libro que usted ve la explicación que Luis da sobre un leitmotiv, coge su móvil, lo señala y puede escuchar, porque Luis dice que ese leitmotiv está orquestado de esa manera. Es un hallazgo, Luis. Voy a dejar la última pregunta. Sí, perdona. Creo que es la más difícil. El carro, compuesto por Toni Tavares y musicado, no sé si está bien dicho. Sí, musicado, sí, está musicado. bien dicho, vale. Por Gonzalo Cabrera, lo va a interpretar la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. Eso ya, el otro día lo dijo aquí el alcalde. No hay nada oficial. Es más, no es ni siquiera oficial que sea el carro de Toni Tavares y Gonzalo Cabrera. Bueno. Eso para empezar a hablar. O sea, así está la realidad. Pero bueno, sí, digamos que sí. El alcalde dijo aquí que el concejal responsable del carro, Toni Tavares y Gonzalo Cabrera. Bueno, igual se me escapa ese extremo. Igual sí. Bueno, ven, dijo el otro día aquí perfecto, el alcalde que el carro va con la Sinfónica. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué cuerpo se le puede quedar a Gonzalo Cabrera cuando la Sinfónica interprete la música de su carro y una orquesta de La Palma, con eso de si se desafina pues no pasa nada, y interprete el Minué de Luis Coviella? Bueno, mire, yo aquí se dijo en este estudio que Toni Tavares y Gonzalo Cabrera habían exigido que la orquesta fuera la Sinfónica de Las Palmas. Bueno, yo eso lo corrijo, no hemos exigido nada, ni siquiera que fuera la Sinfónica de Las Palmas. Exigimos, porque es que simplemente es una cuestión de eficacia. Si yo, que considero, y he sido asesor de la asociación, considero que esa orquesta no puede tocar el Minué, también considero que esa orquesta no puede tocar el carro. Ya está, simplemente, ¿no? Que no se quiere hacer, pues que no se haga. A mí, de verdad, mire, ese carro lo guarda, lo tendrán mis hijos, y si algún día se dan las circunstancias, se hará. Pues es que de verdad se lo digo honestamente. Y el proceso de creación ha sido lo suficientemente interesante como para, bueno, que se haga. Para mí sería un regalo. Bueno, que la otra orquesta sea tocada por las bueno, es que yo estoy en ese debate, más allá del carro que compuse, estoy en el debate conceptual, en el debate de Luis. Claro, pero es que yo quiero llevarte ahí, Gonzalo. No, se me quedaría muy mal el cuerpo, muy mal. Quiero llevarte ahí porque te sentarías esa semana a decir, una orquesta que no reúne las condiciones necesarias va a interpretar a Luis, y la Sinfónica va a interpretar una obra mía. Bueno, yo lo que no puedo hacer en este momento es ser un talibán. Quiero decir, si la Sinfónica, los recursos que me ponen de alguna manera son acordes a lo que yo entiendo que debe ser, o sea, si me ponen una Sinfónica, yo no puedo negar que eso suceda. Me refiero un poco a la organización. Sí. Llevamos 30 minutos, algo más de 30 minutos, y en muchos minutos, y has hecho bien, hemos estado poniendo en valor la figura de Luis, la figura de Luis Coviella. Y claro, se puede dar la paradoja de que tanto que hemos puesto en valor la figura de Luis Coviella, merecido se lo tiene, y más, repito, porque igual yo es que soy de otro pensamiento. Ayer lo hablaba con un buen amigo, bueno, con Juan Capote, no tengo por qué decir que no. Yo soy partidario de la otra parte que te planteé antes. No, es que la Sinfónica de Las Palmas igual es poco, porque yo quiero poner en valor más la figura de Luis. Pues mire, la paradoja que se me plantea en mi cabeza es que Luis para mí ha sido mi maestro, no el maestro puntual, pero las charlas que me dio sobre orquestación, sobre armonía. Luis, en su casa, íbamos un grupo de personas que nos interesaban mucho sus disertaciones porque eran grandiosas. Y entonces decían, mira lo que hizo Beethoven en esta transición armónica, se sentaba al piano, y yo me quedaba flipado porque decía, se sabe Beethoven de memoria, todo lo que escribió, pero ¿cómo puede ser? Es realmente extraordinario. ¿Cómo me quedaría? Pues me quedaría fatal, porque para mí Luis, o sea, que mi obra se interprete con una orquesta una orquesta competente, y que la obra de Luis, de mi maestro, de la persona que he admirado toda mi vida, se interprete en las condiciones que se están planteando, pues yo creo que queda respondido con toda la entrevista lo que pensaría y cómo me sentiría. Bueno, se lo digo, muy mal, me sentaría muy mal, porque creo que sería darle la espalda al maestro, ¿no? Fatal, me sentiría fatal. ¿Cómo no me iba a sentir de otra manera? Gonzalo, te voy a agradecer enormemente este rato. Creo que la charla ha merecido mucho la pena, era lo que perseguíamos, que alguien
con 30 años de experiencia, que está en una sinfónica, que es profesor en la sinfónica, que se lo ha currado, que conoce perfectamente todo esto, pues nos explicara un poco y nos situara un poco, porque tú también eres palmero y sabes cómo somos un poco los palmeros. Claro, claro. Somos un poco de aquello. Nosotros queremos que creamos una orquesta sinfónica que la ponemos a tocar ahí, eso en una semana. Esto lo tenemos. Y esto lo tenemos. Y además es la mejor orquesta. Y además es la mejor porque es nuestra y son nuestros chicos Sí, y no, eso no se va a comparar a alguien que venga de fuera con lo nuestro. Te agradezco enormemente este rato, ¿vale? Bueno, yo lo agradezco también, enorme. Gracias. Muchas gracias. Muy amable.